¿Crees que conoces la Edad Media y el Renacimiento? ¿Que eran solo caballeros, castillos y grandes descubrimientos? Piensa de nuevo. Detrás de los tapices y las armaduras relucientes, se escondía un mundo de prácticas, creencias y excentricidades tan extrañas que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Desde sellos mágicos que prometían la vida eterna hasta la obsesión por cuernos de unicornio para detectar venenos. Prepárate para un viaje al lado más oscuro, curioso y fascinante de la historia. Soy Carlos y esto es Historias en Reliquias, y hoy desenterraremos los secretos más insólitos que la historia oficial rara vez te cuenta. ¿Estás listo para ver lo que se oculta en las sombras del pasado? 1. Los sellos mágicos en los anillos para protección o poder. Más allá de las joyas, muchos anillos medievales y renacentistas no eran solo decorativos. Llevaban grabados sellos mágicos o símbolos astrológicos que se creía que otorgaban protección al portador contra enfermedades, malos espíritus o incluso el mal de ojo. Otros estaban diseñados para potenciar la buena suerte o la elocuencia. Un accesorio personal con un propósito muy esotérico. 2. El culto a las reliquias falsas y su lucrativo comercio. La devoción por las reliquias de santos era inmensa en la Edad Media. Pero la demanda a menudo superaba la oferta, lo que dio lugar a un floreciente mercado de reliquias falsas. Se vendían huesos de animales como si fueran de mártires, o astillas de madera como si fueran de la Vera Cruz. Un negocio lucrativo que se aprovechaba de la fe de la gente. ¿Hasta dónde crees que llegó esta picaresca medieval? 3. La música de las esferas y la armonía cósmica. La idea de que el universo producía una música de las esferas era una creencia antigua que persistió en la Edad Media. Se pensaba que los movimientos de los planetas y las estrellas generaban una armonía inaudible para el oído humano, pero perfecta y divina. Filósofos y científicos medievales buscaban descifrar esta sinfonía cósmica, una verdadera banda sonora del universo. 4. El uso de cuernos de unicornio para detectar venenos. Aunque hoy sabemos que los unicornios son criaturas míticas, en la Edad Media y el Renacimiento, sus cuernos, que en realidad eran colmillos de narval, eran altamente valorados. Se creía que tenían el poder de neutralizar cualquier veneno, y por ello, los monarcas a menudo tenían cuernos de unicornio en sus mesas para sumergirlos en sus bebidas como precaución. Un detector de venenos muy caro y exótico. 5. La moda de las calaveras en los bodegones del Renacimiento. Durante el Renacimiento, y más allá, los bodegones, pinturas de objetos inanimados, a menudo incluían calaveras y otros símbolos de la muerte, conocidos como memento mori, recuerda que morirás. No eran solo decoración. Recordaban a los espectadores la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, invitándolos a reflexionar sobre su existencia. Una forma artística de recordarnos nuestra mortalidad. 6. El baño de hierbas para purificar el cuerpo y el alma. Antes de los jabones modernos, la gente se bañaba en tinas llenas de agua caliente y diversas hierbas aromáticas. No solo por higiene, sino también con un propósito ritual. Se creía que las hierbas como la lavanda, el romero o la manzanilla no solo limpiaban el cuerpo, sino que también purificaban el espíritu y alejaban las enfermedades. Un spa medieval con poderes místicos. 7. Los libros de sueños para interpretar presagios. La gente de la Edad Media tomaba sus sueños muy en serio. Existían libros de sueños o neurocrítica que ofrecían interpretaciones detalladas de los símbolos oníricos. Soñar con un lobo, una manzana o un castillo tenía significados específicos que podían presagiar buena fortuna, peligro o cambios importantes en la vida. Un psicólogo del sueño muy particular para una época llena de presagios. 8. La superstición de los nudos para curar o maleficiar. Los nudos tenían un poder simbólico muy fuerte. Se creía que atar nudos podía atar enfermedades o malos espíritus, o incluso atar la suerte de alguien. De la misma manera, desatar nudos podía liberar estas fuerzas. Esta creencia se extendía a prácticas como hacer nudos en cuerdas para aliviar el parto, deshacerlos para deshacer una maldición. Un simple nudo podía tener un poder inmenso. 9. El hábito de guardar desvividos en casa de los monarcas. Aunque la historia de Juana la Loca es la más famosa, guardando a Felipe el Hermoso, no fue un caso aislado. Varios monarcas y nobles, impulsados por el dolor o por complejas razones políticas, retrasaban el entierro de sus seres queridos o incluso conservaban sus cuerpos, a veces embalsamados de forma rudimentaria. No solo era un signo de duelo extremo, sino que en ocasiones permitía mantener la influencia del difunto o consolidar el poder del heredero. Un apego más allá del fallecimiento con implicaciones muy terrenales. 10. Los relojes de vela y la medición del tiempo en la oscuridad. Antes de los relojes mecánicos modernos, la gente era ingeniosa.
Para medir el tiempo, especialmente durante la noche o en lugares sin luz, se utilizaban los relojes de vela. Eran velas con marcas equidistantes, y cada marca representaba un periodo de tiempo, por ejemplo, 1 hora. A medida que la vela se consumía, se podía saber cuánto tiempo había pasado. Una forma sencilla y práctica de no perder la noción del tiempo, incluso en la penumbra de un castillo medieval. 11. La obsesión de los alquimistas por el homúnculo. Más allá de la búsqueda del oro y la inmortalidad, algunos alquimistas, especialmente en el Renacimiento, se obsesionaron con la creación de un homúnculo, un ser humano artificial, en miniatura, creado en un laboratorio. Textos como los de Paracelso describían intrincados y extraños procesos para cultivar estos seres en recipientes sellados, una ambición que rozaba lo divino y lo demoníaco. ¿Podrían realmente haber tenido éxito? 12. Los torneos de justas con armaduras cada vez más pesadas. Las justas eran el deporte extremo de la Edad Media. Pero a medida que pasaban los siglos, las armaduras se volvieron cada vez más pesadas y elaboradas. Hacia el final del periodo, algunos caballeros usaban armaduras tan robustas y ornamentadas que apenas podían moverse sin ayuda. Un solo golpe podía pesar tanto como un hombre. No solo protegían, sino que también eran un símbolo de riqueza y estatus. Imagina la fuerza que se necesitaba para competir en esos trajes metálicos. 13. El rey de los pordioseros en las calles de París. En la Francia medieval, especialmente en París, existía una compleja organización entre los mendigos y vagabundos. Se les llamaba la Corte de los Milagros y tenían un líder conocido como el rey de los pordioseros. Este personaje no solo era la figura principal de la comunidad, sino que también aplicaba sus propias leyes y justicia entre ellos. Eran una sociedad secreta, activa y organizada, que fascinaba y aterraba a partes iguales a la gente común. ¿Quiénes eran realmente estos reyes de los bajos fondos? 14. Los libros de los muertos medievales y sus propósitos mágicos. Olvídense de los textos egipcios. En la Europa medieval también existían libros de los muertos, aunque con un enfoque diferente. Estos grimorios contenían hechizos y rituales para comunicarse con los difuntos, invocar espíritus o incluso levantar a los muertos. A menudo se creía que otorgaban poder sobre el más allá, pero también conllevaban grandes riesgos para el alma del invocador. Un manual de necromancia que muy pocos se atrevían a usar. 15. El extraño uso de los espejos negros para la adivinación. Los espejos no solo eran para verse. En la Edad Media y el Renacimiento, los espejos negros, hechos de obsidiana o vidrio oscuro pulido, eran herramientas populares entre ocultistas y adivinos. Se utilizaban en rituales para ver el futuro, comunicarse con espíritus o incluso como portales a otros mundos. John Dee, el famoso mago y consejero de la reina Isabel I, tenía uno muy famoso. ¿Qué tipo de visiones crees que revelaban estos oscuros artefactos? 16. Los perfumes de plaga para protegerse de las enfermedades. Durante las recurrentes epidemias de peste, la gente recurría a medidas desesperadas. Se creía que ciertos aromas fuertes podían repeler la enfermedad. Así surgieron los perfumes de plaga, mezclas de hierbas aromáticas muy potentes, especias y a veces incluso vinagre y ajo, que se llevaban en pequeños saquitos, pomanders o se quemaban en las casas. Una armadura olfativa contra todo. 17. El hábito de no lavarse el pelo por miedo a la calvicie. En algunas épocas, lavarse el pelo con demasiada frecuencia se consideraba perjudicial. Se creía que debilitaba el cabello y podía provocar calvicie. En lugar de lavarlo, la gente a menudo lo cepillaba vigorosamente y usaba polvos perfumados para refrescarlo. De hecho, algunos nobles evitaban el agua en su cabello durante meses. ¿Estarías dispuesto a sacrificar la higiene por un cabello fuerte? 18. Los lechos de muerte como centros sociales. Morir no era un acto privado en la Edad Media. El lecho de muerte de una persona importante se convertía en un centro social. Amigos, familiares, clérigos y a veces incluso curiosos se reunían alrededor, rezaban, compartían historias y asistían al buen morir del difunto. Una despedida pública y muy concurrida. 19. La superstición de los cuervos y la adivinación del futuro. Los cuervos, con su plumaje oscuro y su canto particular, eran aves llenas de misterio en la Edad Media. Se les consideraba mensajeros entre los mundos, y su comportamiento era cuidadosamente observado para predecir el futuro. Si un cuervo volaba sobre tu casa de una manera particular o graznaba de cierta forma, podía significar buena o mala fortuna. Un oráculo al lado que nadie se atrevía a ignorar. 20. El uso de pelucas de pelo de caballo por higiene y moda.
Antes de las elaboradas pelucas del siglo XVIII, en algunas épocas y lugares de la Edad Media y el Renacimiento, se usaban pelucas hechas de pelo de caballo. No solo eran una declaración de moda, sino que también ayudaban a ocultar la falta de higiene o problemas como los piojos. Una solución práctica y estilosa para un problema muy común. 21. Los festines de cenizas como penitencia. En algunos momentos de fervor religioso, o como parte de rituales de penitencia, se realizaban festines de cenizas. No, no era una metáfora. Los penitentes, y a veces incluso laicos devotos, consumían una pequeña cantidad de cenizas mezcladas con agua o pan como un acto de humildad y recuerdo de su mortalidad. Un recordatorio tangible de polvo eres y en polvo te convertirás. Un festín que purificaba el alma de una manera muy peculiar. 22. Carlos VI de Francia y su locura de cristal. Imaginen a un rey que, de repente, un día se convenció de que estaba hecho de cristal y que si alguien lo tocaba, se rompería en 1000 pedazos. Así era Carlos VI de Francia. Durante años, ordenó que le cosieran barras de hierro a su ropa para evitar el fatal accidente. ¿Te imaginas vivir con ese miedo constante? 23. La obsesión de la reina Isabel I por la miel. La famosa reina virgen tenía una particularidad. Adoraba la miel. La usaba para endulzar todo, desde sus comidas hasta sus bebidas. Algunos historiadores sugieren que su famoso mal humor y sus problemas dentales podrían estar relacionados con esta dulce adicción. ¿Será que la miel esconde más secretos de los que pensamos? 24. Los baños secos de la nobleza. Olvídense de las bañeras llenas de agua y burbujas. En la Edad Media, muchos nobles creían que bañarse con agua caliente los hacía más vulnerables a enfermedades por abrir los poros. En su lugar, optaban por los baños secos. Se frotaban el cuerpo con lino perfumado o arena fina. Una forma muy peculiar de mantenerse limpio. 25. Enrique VIII y su cama portátil gigante. El temido monarca inglés no viajaba ligero. Llevaba consigo una cama de campamento que requería hasta 10 caballos para ser transportada. Era una verdadera fortaleza de madera tallada, adornada con telas preciosas, para asegurarse de dormir como un rey, sin importar dónde estuviera. ¿Quién dijo que la comodidad no era una prioridad? 26. La extraña dieta de Alejandro Magno. Aunque no es estrictamente de la Edad Media, la influencia de sus costumbres perduró. Se dice que Alejandro Magno tenía una dieta muy particular en sus campañas. Comía solo ajo y cebollas. Creía que esto le daba fuerza y resistencia. 27. El perfume de los nobles venecianos. Venecia, la ciudad de los canales, también era famosa por sus olores, no siempre agradables. Para combatir el hedor de las calles y la falta de higiene personal, los nobles usaban pomos de olor, pequeños recipientes perforados llenos de especias aromáticas, ámbar gris o almizcle. Los llevaban colgados del cuello o en el cinturón para olerlos constantemente. Un verdadero ambientador personal. 28. La manía de Catalina la Grande por coleccionar zapatos. Aunque es posterior a la Edad Media, la excentricidad es atemporal. Catalina la Grande de Rusia, una emperatriz con un carácter formidable, tenía una insólita colección. Más de 30.000 pares de zapatos. Los guardaba en una habitación especial y se dice que a menudo se los probaba todos, incluso los de sus cortesanos. ¿Qué crees que la fascinaba tanto de los zapatos? 29. Los torneos de animales ciegos. En la Edad Media, los torneos no siempre eran solo de caballeros. A veces, para entretener a la multitud, se organizaban peleas entre animales salvajes, a los que previamente se les había cegado. Osos, toros y otros animales eran obligados a luchar sin ver, lo que convertía el espectáculo en algo aún más brutal y, para la época, emocionante. Una costumbre que hoy nos parece impensable. 38. El cultivo de barba como señal de sabiduría y honor. Para muchos hombres medievales, la barba no era solo vello facial, sino un símbolo de sabiduría, honor y virilidad. Largar y cuidarla era una muestra de respeto por uno mismo y por su posición. De hecho, tocar la barba de un hombre sin su permiso se consideraba una ofensa grave que podía incluso llevar a un duelo. Una señal de respeto que iba mucho más allá de la moda. 39. La dieta de unicornio para la longevidad. Más allá de los cuernos, se creía que incluso la carne de unicornio, o lo que se vendía como tal, podía conferir longevidad o curar enfermedades. Los más ricos, dispuestos a pagar fortunas, intentaban incluir fragmentos o polvo de unicornio en su dieta, convencidos de sus poderes casi milagrosos. Una dieta exclusiva que prometía la vida eterna. 40. La moda de los sombreros puntiagudos y sus significados. Los sombreros eran mucho más que una prenda. En algunas épocas, especialmente entre la nobleza,
Los sombreros puntiagudos, como los genin femeninos o los gorros cónicos masculinos, eran un símbolo de estatus y riqueza. Cuanto más alto y elaborado, mayor era la posición social de quien lo llevaba. Una forma muy visible de presumir tu estatus. Y ahí lo tienen. Una pequeña muestra de las prácticas más insólitas que definieron la vida en la Edad Media y el Renacimiento. Es asombroso cómo la fe, la superstición, la ciencia incipiente y la desesperación se entrelazaban para crear un tapiz cultural tan rico, a veces, absolutamente desconcertante. Nos recuerdan que el pasado no es tan distante ni tan ajeno como a menudo pensamos. Cada uno de estos puntos es un espejo que refleja las complejidades de la mente humana y la búsqueda eterna de significado, protección y poder. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? ¿Te atreverías a usar un sello mágico o a tener un cuerno de unicornio en tu mesa? Deja tus comentarios abajo. Si te ha gustado este viaje por el lado oculto de la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias en reliquias. Hasta la próxima, exploradores del pasado.